L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. ¿Cómo está, gente linda del Valle de Sianca, Salta Capital, Rosario de la Frontera, Valle de Lerma, Cafayate? Vamos hoy con un programa al que yo titulé Todos indignados, pero ¿hacia dónde vamos? Me gustó la palabra, en realidad, indignados, porque el resultado de las últimas elecciones habla de un mensaje clarísimo que a mí me pareció que tenía que ver con hasta aquí llegamos. Y precisamente la indignación tiene que ver con la falta de respeto a la dignidad. Se convierte en el año 2011 en España, a raíz de un movimiento político, en donde se congregan primero 40 personas en la Puerta del Sol, en Madrid, y después se hicieron muchísimas más, y fue una respuesta, de hecho se llama el movimiento 15M del año 2011, y fue una respuesta precisamente a la falta absoluta de representación que tenía por parte del vicepresidente en ese momento, y la gente reaccionó masivamente ante esta situación. Y yo, cuando vi el resultado de las últimas elecciones, pensé en esto que pasó en España y me pareció absolutamente apropiada la palabra indignación, porque cuando uno conversa, especialmente con los jóvenes, hay una falta absoluta de confianza en lo que se promete y después, desde hace años, no se cumple, y fue masiva. La Libertad Avanza fue un voto, me pareció a mí, de indignados en todo el país, diciendo basta, hasta aquí llegamos, y saludable, porque poner un límite y decir que no, desde mi punto de vista, es muy saludable cuando las cosas no marchan, porque esto se desborda. El tema es que, ¿cómo llegamos a lo que prometen? Voy a hablar de dos modelos: Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza. ¿Cómo llegamos a concretar los objetivos? Y hay que tener herramientas, indudablemente, y también ahí quiero referirme a cuál es el objetivo de este programa: la conversación. No es convencerlos de un modelo o el otro, hablo de dos modelos porque son los dos modelos respetables que tiene en este momento Argentina para tal vez producir un cambio definitivo, ¿sí? La cuestión es, primero, no es la intención convencer a nadie, sino pensar cómo alcanzamos los objetivos. Y también pensé yo, bueno, ¿quiénes están detrás de los candidatos? ¿Sí? Vamos un ratito con eso y ya volvemos con nuestros invitados. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. To a joy beyond compare. Y acá nuevamente con nuestros invitados, el doctor Gonzalo Guzmán Coraita y Ernesto Cataldi. Y conversábamos la semana pasada precisamente sobre el fenómeno que representó la última elección, en donde el mensaje nos parecía que era clarísimo en relación a hasta aquí llegamos, y por eso titulamos el programa Todos indignados, pero ¿cómo seguimos? Porque si bien me parecía que la indignación era una respuesta
interesante para un país sometido durante tantos años a la represión y a la falta absoluta, digamos, de la república, que no existe, porque bajo el nombre de la democracia lo que hay en Argentina es cualquier cosa. El tema ahora es cómo lograr los objetivos que proponen los dos modelos más creíbles, el de Juntos por el Cambio y el de La Libertad Avanza. Y teníamos una charla que me gustaría, si el doctor podría en este momento, Gonzalo Guzmán, dar su punto de vista sobre esta situación y cómo ve la realidad a futuro desde esta perspectiva de los dos modelos. Sí, bueno, en primer lugar, un modelo que ya, digamos, está en su momento de desenlace, ¿no? Que es el del kirchnerismo. Yo creo, y ojalá sea la foto que veamos en octubre, lo que sucedió el domingo en Chaco, ¿no? Donde se dio ya fin a un gobierno antirrepublicano, antidemocrático, como fue el gobierno de Capitanich, que convirtió a su provincia del Chaco en un verdadero feudo. Y yo creo que la gente, digamos, ahí que reclamaba el cambio lo logró, y ojalá que el gobierno de Juntos por el Cambio, que va a ser gobierno en el Chaco, dé vuelta la página de la historia de esa provincia, ¿no? Y ojalá que esa sea la foto que veamos en octubre. Vos hablabas, Estela, de dos modelos, y Milei intenta, y lo ha logrado en la comunicación y demás, decir que hay un tercer modelo, porque dice, los que ya estuvieron ya gobernaron, tanto Juntos por el Cambio, el kirchnerismo ya gobernó y fracasaron. Y vengo yo, que soy el nuevo, que no goberné, y que soy la real alternativa. Y yo me quedo con lo que decía recién Ernesto, que me pareció una observación que hay que tener en cuenta, y lo remarcaba Ernesto. Él no tiene experiencia de gobierno. Yo creo que votar a Milei, apostar a que el cambio lo encarna a Milei, es un salto al vacío, digamos. Yo creo, digamos, en los políticos profesionales, yo creo en los políticos que hacen una carrera, que tienen experiencia en distintos ámbitos, tanto de la legislatura como de la gestión y demás, para asumir la presidencia. Yo creo que hay que tener un camino recorrido, ¿no? Y es peligroso cederle las riendas del país a alguien que no tiene experiencia en conducir, ¿no? Yo ojalá que sea una cuestión, la de las PASO, de un voto que se ganó por la emoción, ¿no? Indignación, bronca, que en definitiva es falta no racionalizarlo, no pensar y demás, y que haya sido un voto irreflexivo, lo de las PASO. Pero quizá al momento el votante en octubre ya digamos, sabe, digamos, el peso que tiene su decisión, y junto a la emoción también deja lugar a la reflexión, ¿no? Y ojalá suceda eso. Pensemos qué es lo que vamos a hacer en octubre, porque nos jugamos el futuro de nuestro país. Lo que es interesante en la conversación que yo tengo con los jóvenes, que tienen su decisión, algunos tomadas por La Libertad Avanza, es que en realidad el modus operandi de las campañas políticas ha cambiado. De hecho, yo les compartí una entrevista en relación al fenómeno de Milei y las redes, que es la forma en que ha llegado a la juventud, y hay un cuestionamiento interesante que también hace Federico Pellegrino sobre el tipo de mensaje con el que se dirige, que va directamente a la emoción violenta, ¿sí? Pero, de cualquier manera, no es posible, tal vez, que se junten lo mejor que tiene Argentina para que Argentina vuele. ¿No será también posible que de alguna vez los dos puedan conversar y que queden los mejores? Argentina tiene líderes que son brillantes, indudablemente que Milei tiene la capacidad de poder tener la representación de palabra para una gran población que arrasó masivamente en las últimas elecciones, porque nadie se esperaba que se termine el voto papel, a donde yo estaba controlando en una escuela, y se terminó el voto papel porque todo el mundo lo votó a Milei.
Y no había diferencia ni de edades, ni de ricos, pobres, no, fue basta, hasta aquí llegamos. A ver, no sé qué opina usted, doctor Ernesto Cataldi, sobre este tema. Yo creo que, bueno, ya habiendo analizado qué fue lo que pasó en las PASO, vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar y qué es lo que más nos conviene como país. Eh, no es no es nada nuevo decir que el voto tiene un gran componente emocional. Entonces, el voto bronca se alineó con alguien que salía enojado, como Milei, bueno, en unas PASO, y fue la gran sorpresa. Y otra sorpresa, bueno, es que es un voto eminentemente de jóvenes, pero no solamente de jóvenes, también es un voto de todas las edades, es un voto de todos los sectores económicos y sociales. Eh, es un fenómeno que viene a cambiar las reglas del juego. Ahora, una cosa es ser bueno para ganar elecciones y otra cosa es ser bueno para gobernar. Ganar elecciones implica conocer, tantear el humor social, surfear esa ola, conseguir apoyos. Ahora, cuando uno se sienta en sillón, cuando alguien se sienta en el sillón de Rivadavia, va a ver los problemas y tiene que estar preparado, no se puede improvisar. Entonces ahí es donde creo que pasada la bronca, la ira por naturaleza no es permanente, son ataques, son impulsos. Entonces, uno apuesta, por supuesto. ¿Qué puede pasar? Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar, a ver, la diferencia entre los tres, a ver, es un esquema de tercios, donde entre el primero y el tercero no hay tantos puntos de diferencia, o sea que podría pasar cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa? Massa tiene el problema de que él propone un cambio y él es el ministro del actual gobierno, que es un gobierno ausente, que es un gobierno de la inflación del 140% anual. Bueno, pensaba en este comentario, ¿no? O sea, sobre el gobierno nacional. El gobierno nacional se autodestruye el mismo. No es necesario muchas consideraciones porque es una permanente contradicción. O sea, a mí me parece que lo que ellos representan es precisamente la destrucción de Argentina. Lo hemos considerado la semana pasada en todos los términos, sin entrar en detalles de público conocimiento, que nunca Argentina estuvo en el límite como está ahora, en donde yo tengo grabada una escena que es la de la última procesión del Milagro, emblemática en Salta, en donde pocas veces vi tanta pobreza en el microcentro de Salta y la fidelidad está reiterada hacia el Señor y la Virgen del Milagro, pero lo que sí era impactante es la pobreza que se veía en las calles en Salta y en todo el país si lo recorremos. Entonces para mí este modelo está absolutamente acabado y este discurso que pretende, como decía recién usted, doctor, el mismo ministro de Economía que nos lleva al fin a una picada y al abismo, es el que pretende reinventarse para seguir renovándose y ha tenido absolutamente tiempo para sacarnos de esta crisis y no ha tenido ningún tipo de posibilidad y cada vez estamos peor. Sin siquiera el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que ya decidió retirarse en las últimas horas porque indudablemente Argentina no está cumpliendo con las promesas que había hecho, entonces el fondo se retira. O sea, la falta de credibilidad es también internacional. Pero bueno, vamos al modelo que podría tal vez, hablemos de Juntos por el Cambio, ¿qué es lo que ustedes ven en este modelo y qué les parece que sería positivo? Hemos hablado de Milei, pero no hemos hablado del otro modelo. Yo creo que correr a Patricia Bullrich por derecha es salirse del campo del liberalismo. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich representa como figura del PRO el ideario liberal. Ese ideario liberal, desplazado por él con una posición de extrema derecha y arrogándose él la representación del liberalismo,
está procediendo de tal manera que reduce el liberalismo a algo que también subrayaba Silvina, que es el no tener adversarios. ¿Es posible concebir el liberalismo sin adversarios? Yo no puedo entender que el liberalismo no sea una apología del pluralismo. Ahora, este hombre no quiere adversario. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece, queridos televidentes? A aquello que presuntamente va a dejar atrás, pero como Silvina recordaba, guarda silencio a la hora de tener que decir esto que decía Orwell, el gran novelista. Todos son corruptos, pero hay algunos que son más corruptos que otros. Son mis adversarios. ¿Esos son los corruptos? No. ¿Qué le falta a este hombre? Poder de persuasión, porque si deja de gritar y tiene que exponer ideas, se vuelve absolutamente prejuicioso. En consecuencia, este es un punto que me parece muy importante tener en cuenta. El gran adversario presunto de Patricia Bullrich, llamado Javier Milei, es un hombre que no tiene recursos del liberalismo para combatirla, sino desde el autoritarismo. Lo que Milei entiende por libertad es la posibilidad de desprenderse de obligaciones. Es decir, poder realizar un deseo absoluto de bienestar sin contención social. Ni siquiera de la ley. Eso, y fundamentalmente la abolición de la ley. Porque ¿qué es la ley? Es la posibilidad de ejercer la libertad en consonancia con el derecho del otro. ¿Quién es el otro? El que no piensa como yo. Ese es el otro. Es aquel que tiene ideas propias que no coinciden con las mías. Vuelvo a Gandhi y sigo con la libertad porque es fundamental. ¿Qué dijo Gandhi? ¿Qué dijo? Qué bien que estos epígrafes que colocás en la audición. Gandhi dijo que no nos tengamos que avergonzar entre nuestros hijos por no haber combatido desde nuestras convicciones, aún a riesgo de haber perdido. Esto es lo esencial. Mi tesis, ¿qué es la libertad? La capacidad de entender la existencia como insistencia en el valor de la convivencia con el que no es como nosotros. Milei no tiene un proyecto de convivencia, sino de supremacía. La relación del intelectual con el poder tiene que ver con la posibilidad de que el poder admita el debate con un intelectual, es decir, que tolere la crítica. La responsabilidad en este caso de un intelectual es señalarle al poder cuáles son las contradicciones que comprometen su coherencia. Ahora, la tolerancia que el poder pueda tener hacia ese cuestionamiento depende de la índole de gobierno. Un gobernante autócrata no tolerará jamás que se le cuestione su concepción del poder porque es autosuficiente. Un gobernante democrático admitirá ese debate e incluso lo buscará, aun cuando la última palabra pueda ser tomada por él, evaluando o no el alcance de lo que se le ha planteado. Pero la responsabilidad de un intelectual es reconstruir el papel de las preguntas allí donde se estima que solo pueden regir las respuestas. Cualquier intelectual, sea cual fuere su orientación, parte de una serie de premisas, entre ellas, por ejemplo, aquellas de las cuales fue reveladora la posición de la vocera presidencial, cuando refiriéndose a Maduro, dijo que algunas cosas en Venezuela no andan bien, pero otras andan muy bien. O sea, había una profunda subestimación de aquello que desde un punto de vista democrático consideramos una transgresión permanente de la libertad y los derechos humanos, evaluada desde la concepción de un gobierno que estaría llevando a cabo un proceso de reparación social a la luz del cual se justificarían ciertas desmesuras. Bueno, ¿qué es lo que hace con que esas posturas puedan ser sostenidas? Donde hay autenticidad en la defensa de esas posturas, hay una profunda creencia que el menor de los males está representado por los gobiernos autocráticos. Y que en relación a los gobiernos autocráticos, los gobiernos llamados republicanos o liberales no entrañan ninguna posibilidad de reparación y de desarrollo social, económico y sobre todo de justicia social. ¿Es esto discutible? Por supuesto que sí.
como es discutible la postura que uno mismo representa. Pero lo que está aniquilado en la Argentina es la posibilidad de la discusión, porque la grieta ideológica que se ha ensanchado entre quienes sostienen una postura y otra es alentada por los que reniegan del diálogo y promueven el monólogo, entre ellos la vicepresidenta de la Nación, que es la líder de esta postura autocrática, sin duda alguna, y la encarnación más elocuente de ella. Entonces, donde está descartado el otro como interlocutor, porque su palabra es la representación del mal y por lo tanto uno está estigmatizado, no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de debate, porque no hay anhelo de consensos en el campo democrático. Hay una permanente preeminencia de la subordinación al liderazgo. Cuando usted escucha a un dirigente político o una dirigente política auténtica, es decir, que es capaz de privilegiar su voluntad de transparencia y de comprensión de la realidad sin proponer un discurso normativo, sino una interpretación que está sujeta a debate, pero que expresa la honestidad con que se manifiesta esa persona, usted advierte que la ideología está en un segundo plano. Lo ideológico está en un segundo plano. Lo que está en el primer plano es una voluntad de cambio a partir de un diagnóstico sobre la experiencia que aspira a consolidar la vida constitucional, es decir, que la ley gobierne al poder y no el poder a la ley. Claro. Eso usted lo advierte enseguida. Cuando no es así, cuando el afán es que la ley se supedite al poder, entonces lo que usted está escuchando es un discurso autoritario, porque quien ejerce el poder y quiere la ley subordinada a él no tiene aspiraciones democráticas, homologa la verdad a su persona. Lo que se jugará en las elecciones de octubre no es un torneo electoral normal entre dos fuerzas políticas de un mismo sistema. Quienes van a enfrentarse serán representativos de dos concepciones muy distintas del sistema que debe gobernar a la Argentina. De un lado tendremos el esfuerzo populista por sostenerse como sea en el poder y que está representado actualmente por las fuerzas que, si bien están en pugna, se dicen todas ellas representativas del populismo. Y del otro lado tenemos un proyecto que podríamos caracterizar sin lugar a dudas como republicano, como democrático, en construcción, porque de ninguna manera la república está consolidada en la Argentina, es más bien un proyecto mucho antes que una realidad, y que si llegara a ganar tendrá que enfrentarse a un panorama devastado, en cualquier orden que se lo quiera ver, con un afán de reconstruir lo que ha perdido credibilidad en la Argentina, que es precisamente la viabilidad de la política como un instrumento de reparación ante la miseria, de construcción de la educación, de la salud pública. Pero se enfrentarán dos sistemas, no dos fuerzas dentro de un mismo sistema. El ataque a la estructura de la justicia, a la Corte Suprema, que es su expresión máxima, responde a la necesidad de liberar a la vicepresidenta de la viabilidad de las causas que pueden llevarla a la cárcel, a ella y a sus hijos. Entonces, si esa es la prioridad del procedimiento político del oficialismo en lo que hace a la Corte Suprema, es evidente que el oficialismo no tiene una discusión con un procedimiento aislado de la Corte, tiene una discusión con la estructura misma del Poder Judicial y quiere subordinarla al poder político, como antes le decía. En consecuencia, estamos delante de un discurso primordial, que es el discurso hegemónico de la vicepresidenta de la Nación, que ordena qué es prioritario en la acción política, pero todo ello en función de su concepción de la libertad personal. Mauricio Macri creó algo nuevo, que es el PRO, y el PRO a su vez se vio necesitado de crear algo nuevo, que es Juntos por el Cambio, digámoslo sintéticamente. Ahora bien, ¿qué historia de solidez en la creación de coaliciones
tiene la Argentina como para considerar indispensable que no existan las discusiones que hay. A mí personalmente me parece natural que discutan, que se enfrenten para tratar de dirimir qué papel protagónico cumplirá cada fuerza y dentro de cada fuerza los representantes de cada una. Y le hago la pregunta porque a mí me parece importante entender que pese a las tormentas a las que está sometida la fuerza de Juntos por el Cambio, la unidad no se ha roto, siguen juntos, juntos por el cambio. Siguen estando juntos, ninguna discusión ha desembocado en la idea de una de esas fuerzas que integran la entidad llamada Juntos por el Cambio que diga yo me voy. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente no tenemos siempre en estos espacios todo el tiempo que quisiéramos a los dos por esta posibilidad de tener esta conversación y acompañarnos en este programa. Y a ustedes, nuestra audiencia, hasta la semana que viene. Nos vemos. Love is all that I can give.